días, amigos y amigas. Este es su canal, El Peatón Analítico. Bueno, estamos en el mes patrio y una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer es sobre la independencia de México. Tenemos hoy 219 años haciendo los cálculos, vamos a cumplir de independientes, pero tenemos un dato curioso de que hace 219 años casi, en primera la fecha exacta de la independencia, cuando fue pues el pasaje que nos cuentan que el cura Hidalgo pues tocó las campanas se inició el movimiento, pues quiero decirles que con exactitud no se sabe. Acordaron en aquella época pues que era el 15 de septiembre y el 16 se festejaba, pero otro de los datos curiosos que tenemos es de que exactamente estamos igual, nada más que pues con los adelantos de hace 219 años ahorita a como estábamos en la época cuando México fue independiente. En aquella época pues no teníamos recursos, en aquella época pues se recurrió al financiamiento extranjero, cosa que los similares que pues estábamos en esa misma temática, hoy en día no pedimos dinero al extranjero, pero debemos lo que no se trabajó en 219 años. ¿Esto qué les quiero decir? Que aproximadamente la deuda externa e interna que tiene México equivale ni más ni menos que toda la deuda junta externa de toda Latinoamérica. Imagínense, nos ponemos en el plano de que pues nosotros somos los más endeudados en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, se me escapa aquí en Costa Rica. Imagínense, todos esos países juntos no tienen una deuda externa e interna como la de México, y sin embargo deberíamos de tener una infraestructura pues totalmente pues superior a la de Canadá, a la de Francia, España, Inglaterra, por el tamaño de nosotros como país. Bueno, Canadá a lo mejor no lo superamos en territorio, pero sí en historia y sobre todo en el tiempo que se conformó, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que pues realmente pues motivo de mucha independencia no. Ahí les va otro dato curioso. En la actualidad pues en Latinoamérica pues quienes son productores de gas y de crudo, en este caso pues el primero es Estados Unidos. Indudablemente es productor, consumidor y exportador. ¿Por qué? Porque pues en su totalidad la producción que ellos hacen dentro de sus refinerías, imagínense, nosotros tenemos 6 refinerías y Estados Unidos tiene alrededor de 380 refinerías. Imagínense la cantidad de comparación que hay. Pero eso no es todo. Nosotros tenemos yacimientos de gas, somos productores de gas, pero en la actualidad importamos ese gas también. Entonces, ¿dónde está la independencia? En este caso, Canadá es independiente en cuestión energética, Estados Unidos es independiente en cuestión energética. Casi todos los países de Latinoamérica son independientes, con excepción de los países centroamericanos, y que pues de alguna manera Guatemala, Honduras, El Salvador,
Panamá, pues son dependientes, pero de ahí en fuera los otros países pues ya son autosuficientes. Anteriormente Ecuador y Bolivia con sus yacimientos de gas también pues ya son autosuficientes y ya también exportan ese gas. Argentina, Chile también pues son autosuficientes. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues nos volvimos totalmente maquiladores, cedimos nuestra industria energética y en la actualidad ahorita pues tenemos que importar desde lo que son los energéticos, los hidrocarburos, las gasolinas, los diéseles y también el gas. Entonces, pues, esta es una incongruencia, siendo nosotros productores, teniendo yacimientos, ¿por qué tenemos o teníamos que comprar al extranjero? Pero pues esa es una situación que pues aparentemente pues es inexplicable, ¿no? Otra de las cosas es de que un país que no produce sus propios alimentos, ¿esto qué quiere decir? Que no son autosuficientes en los productos que consume su pueblo. Pues imagínense, tienen que comprarlos teniendo extensiones de tierra y anteriormente pues siendo autosuficientes, ¿no? Hasta también llegamos a exportar, pero hoy en día pues somos consumidores y no llegamos a tener la autosuficiencia en granos, en los cárnicos. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, anteriormente, pues sí éramos productores, sí éramos autosuficientes. Tal pareciera que esas decisiones que tomaron nuestros expresidentes, pues iban en contra del pueblo, ¿no? Otra de la situación que en la década de los 60s y 70s, la industria nacional hasta los 80s, pues iba creciendo y teníamos un modelo de sustitución de importaciones. ¿Esto qué quería decir? Que nosotros producíamos totalmente todo, refacciones, aparatos eléctricos, casi en su totalidad, la cuestión automotriz. Éramos socios de esas empresas transnacionales, entonces pues teníamos parte del negocio, entonces sí había un aliciente para mantener ciertos modelos atrasados que se vendían aquí en México. ¿Esto qué quiere decir? Hasta hace poquito el modelo de vehículo que nosotros adquiríamos en las concesionarias, el último modelo, eran modelos atrasados que en Estados Unidos habían ofertado hace 4 años. Y todavía cuando se lanzaban aquí como autos nuevos, pues se lanzaban con una tecnología inferior a la que se había lanzado allí en Estados Unidos ese vehículo. Pero se aceptaba esta situación, ¿por qué? Porque el Estado mexicano tenía la mayor parte de las acciones de esas compañías, entonces pues se puede decir que México obtenía ganancias y teníamos algún tipo de transferencia tecnológica. Hoy en día esas empresas multinacionales, transnacionales, pues ya tienen totalmente capital extranjero y el gobierno mexicano ya no tenemos ningún tipo de ganancia en esa situación. Entonces, ¿qué decisiones hubo? Pues nuestros propios expresidentes decidieron pues totalmente cambiar ese esquema, vender esas acciones, vender las empresas que ya teníamos, que ya producíamos materias primas, ya estábamos pues de alguna manera industrializados, pues no, las vendieron y se enfocaron a un sistema económico neoliberal en el cual pues el Estado tenía que vender las acciones de sus empresas, tenía que vender sus empresas con el mito de que pues que teníamos que dar la apertura a la iniciativa privada para que ellos invirtieran. Ok, otra de esas decisiones en las cuales aparentemente pues la tomaron de nuevo nuestros expresidentes
y pues lejos de que hayan sido decisiones asertivas, pues fuimos hacia atrás. Pero les tengo pues otra, ahora sí, como dijera nuestro señor presidente, yo tengo otra información. Pues resulta que todo ese tipo de decisiones en las cuales nuestros gobiernos actúan en contra de los intereses del pueblo de México, pues obedece a que en la creación y en la independencia de México, nuestros grandes héroes que nos pintan y que pues que se alzaron en armas y que pelearon por la independencia de un pueblo y de una nación, pues ni más ni menos les tengo la noticia de que los masones, como en Europa, como lo vengo manejando en mis otros videos, de hecho el movimiento masón no tuvo fuerza en España, en Inglaterra, en Francia. Entonces tuvieron mucho auge, mucho eco aquí en México y convencieron, y en este caso se unieron, y pues nuestros grandes héroes que nos dieron independencia, pues ni más ni menos que son masones, fueron masones, y la masonería pues es los que ha gobernado realmente desde los 219 años aquí en México. Pero ahora ya podemos entender por qué esas decisiones de nuestros expresidentes, nuestros dirigentes, nunca obedecieron a los intereses de una nación, de un pueblo, y sobre todo fueron en contra de pues la lógica de la teoría general del Estado, en este caso pues de un territorio, una población y un gobierno. Pues es eso, que simplemente este grupo de los masones, que también tienen ramificaciones en otro grupo que se llaman los Illuminatis, que dominan el mundo, pues totalmente tienen pues acaparado totalmente todos los recursos, todo el territorio, todos los sistemas económicos, políticos, y pues ni más ni menos son el círculo que pues no permiten que México avance. Entonces nos podemos explicar el por qué simplemente los intereses de estos grupos nos dominaron durante 219 años. Y en la actualidad pues todavía tienen todo el control. En la actualidad son esa oposición que al parecer pues se niega a que México cambie, y pues ni más ni menos son el poder, ¿no? En este caso son los conservadores, que pues les llamaron ese nombre porque pues no podían llamarse abiertamente el grupo de los masones, y pues que se configuró después como el grupo de los fifís y los medios de comunicación. Entonces pues a lo que realmente nos estamos enfrentando no es un conservadurismo, una oposición de ultraderecha, sino es al grupo de los masones, a grupos, en este caso, congregaciones de poder a nivel internacional, solamente que pues encontraron en México totalmente un territorio, encontraron una población cautiva, en la cual pues totalmente ellos pueden manipular totalmente todas las decisiones. Y bueno, la masonería pues tiene también ramificaciones pues en todos los países. Si uno empieza a ilustrarse sobre ellos tienen también sus grados de estudios, sus grados espirituales, pero también la situación que quienes se oponen a todo tipo a sus intereses pues los eliminan. Entonces todos los intentos por que el sistema político, económico, social cambiara, pues estas personas los fueron apagando, y pues por qué no llamarle como es, ¿no? Asesinando a la gente, quitándola de en medio. Entonces imagínense realmente por qué
Gracias, nunca nos hablaron en los libros de texto, por qué nunca aparecen en ningún tipo de bibliografía. Únicamente podemos nosotros hablar o escuchar de ellos. Si no, pues hagan la tarea los que todavía tengan a sus abuelos, pregúntenle sobre los masones y pregúntenle a quién ellos conocen que sean masones o que se dediquen a la masonería, y van a encontrar pues una sorpresa pues grande. Todavía ellos les pueden dar nombres de políticos, actores, deportistas, empresarios que ellos conocen que pertenecían a la masonería, pero hoy en día como esa situación, esa comunicación se está perdiendo, entonces en la actualidad pues nosotros no sabemos, o sea, realmente quiénes pertenecen. Pero quiero decirles, las personas que trabajan ya sea en el campo, en la industria, en el gobierno, en la educación, en todos los sectores, estas personas están disgregadas por todas partes. Y es algo pues significativo. ¿Por qué? Porque estas personas lo que buscan es el poder dentro de todas las estructuras, y sobre todo ellos reclutan gente que pues en este caso según ellos les ven dotes, pero pues lo que están haciendo es preservar su movimiento, su secta, su religión. O sea, vayan ustedes a saber qué son, pero lo único que les puedo decir es que estas personas son el obstáculo por el cual México no avanza, el obstáculo por el cual México nuestros expresidentes han tomado las decisiones más absurdas, contrarias a los intereses del pueblo. Y realmente pues yo les invito a que a este mes patrio, 15 de septiembre y 16 de septiembre, nos demos a la tarea de preguntarles a nuestros abuelos, a nuestros tíos, las personas mayores, sobre este tema, la masonería, y preguntarles ellos a quiénes saben que son masones. Entonces vamos a ver que la ramificación pues está en todas partes, y pues realmente el poder no es como nos los pintan. En este caso pues como les vuelvo a decir, pues la política, la economía, la religión, la cultura, el deporte, pues está manejado por ellos, o sea, todos los sectores. Entonces, pues realmente, ¿quiénes son los enemigos de México? Pensábamos que pues eran los partidos políticos, era el PRI, era el PAN, el PRD, esos sindicatos, esos partidos rémoras creados para apoyar a los que estaban en el poder, pero en realidad todos los dirigentes, todos los políticos, todas las gentes que están en la cúpula, pues pertenecen a ese grupo, a los masones. Y también acuérdense que Estados Unidos pues también se domina los Illuminatis y masones. Entonces pues realmente no es de asustarse, pero en realidad lo que sí tenemos y debemos de tomar en cuenta, que nuestra real oposición, nuestro real enemigo, nuestras reales fuerzas que tenemos que empezar a combatir e identificar, y que hacer ahora sí presencia el pueblo de México para pues lograr ser libres, pues son estos grupos. Estos grupos de los cuales que ni siquiera ningún comunicólogo, ningún comentarista de la radio y la televisión se atreven a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque buen día, porque pues realmente es algo que el mito está de que pues es quien se mete con ellos, pues los desaparecen, y pues que son muy malos, ¿no? Pero ya es hora de que ya empecemos a hablar del tema, ya es hora de que pues las baterías les empecemos a enfocar hacia esta situación. Y sobre todo están
alrededor y están entre nosotros. Nada más que no manifiestan sus intereses porque son grupos secretos, son grupos muy discretos y están reclutando, inclusive hasta pueden estar reclutando a su vecino, a nuestro tío, a nuestro hijo, a nuestros papás, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, pues imagínense toda cúpula económica, cultural, política, de poder, también hasta protestas, pues están dominados por ellos. Entonces, pues son extremadamente poderosos y pues como les menciono, no tenemos que pues ni asustarnos. ¿Por qué? Porque siempre han estado entre nosotros y realmente pues si el pueblo de México quiere ser libre y quiere tomar sus propias decisiones, pues ya es hora de que empecemos a tomar en cuenta este tema y que nos pongamos a investigar. Y como les digo, la reflexión de hoy y la tarea que les dejo es este 15 de septiembre, 16 de septiembre, que estén en familia, que se reúnan con sus seres queridos y sobre todo a las personas mayores. Pregúntenle sobre el tema de los masones, pregúntenle a qué personas conocen ellos que se dedican a la masonería y qué personas, figuras, políticos, empresarios de la cultura, deportistas, saben que practican esta religión, esta secta, pues ahora sí como le podemos llamar, ¿no? O sea, esta congregación, y van a pues ahora sí que sorprenderse y verán que ellos son el verdadero enemigo del pueblo de México, que no dejan que progrese este país y todo lo contrario. Ellos lo que quieren es acaparar totalmente todos los sectores productivos, el poder en México. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Y fíjense que pues ahorita pues qué bueno que por acá vemos un retén que esté patrullando la Guardia Nacional. Y pues parte de todo esto es que tenemos que apoyar a las decisiones de nuestro presidente y tomen en cuenta esta situación, que las personas que no quieren que México cambie, no quieren que México sea independiente, que haya igualdad social y que el pueblo de México tome las riendas de su gobierno y de su territorio, pues es el grupo de los masones. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Este es su canal, El Peatón Analítico, y estaremos transmitiendo más tarde. Buenos días y hasta la próxima.